Especialmente este contacto a José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza. José Luis, un saludo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gran saludo para ustedes, la producción y los oyentes. Saludo que te retribuyo. Vamos a ver, varias condiciones. Un hombre que está dentro de las filas de La Libertad Avanza, dentro del gobierno, un hombre que ocupa un lugar importante en el Parlamento, pero que además tiene una exhaustiva formación económica. Es por eso que quisiera arrancar tal vez por ese lado con alguna definición tuya, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo no? Nosotros estamos viendo como una especie de marchas y contramarchas, especialmente en las definiciones en el recorrido de lo que va desde la primera definición de la dolarización y prescindir del Banco Central hasta tener un peso fuerte hoy pasando en el medio por competencia de monedas. ¿Cómo ves esa transición en las definiciones? Mira, justamente para no confundirlos a ustedes o a los oyentes y televidentes, pues sé que estamos saliendo en vivo también, ¿no? Ujú. Eh, yo te diría, la prioridad absoluta del gobierno en esta primera etapa es eh, terminar con el impuesto inflacionario, terminar con la inflación. La inflación demuele los salarios reales, las jubilaciones reales, el poder de compra de los planes sociales. Así que la prioridad absoluta es bajar la inflación. Para bajar la inflación, como la inflación es un fenómeno monetario, hay que hacer escaso el peso para que el peso valga. Y la manera de hacerlo escaso es que haya mucha demanda por el peso y poca oferta por el peso. Lo que le toca al gobierno particularmente, todo lo que puede dominar, no te diría en un 100%, pero en un 99%, es la oferta del peso, porque es el Banco Central el que fabrica los billetes. Billetes que los fabrica cuando el Estado le pide prestado para poder financiar su déficit. El déficit fiscal es cero, hemos cortado una canilla. Luego había un déficit en el Banco Central llamado déficit cuasifical, también se cortó el déficit cuasifical, así que se cortaron todas las canillas de emisión de dinero y se cortó una tercera que es para el corto plazo en realidad, las otras dos son más estructurales, que como tenemos cepo, no es claro a veces cuando el Banco Central compra dólares que los esté comprando porque la gente realmente quiere dinero para hacer transacciones. Entonces, lo que anunció en su momento el Banco Central, bueno, que esos dólares comprados en el mercado libre de cambios van a ser vendidos algunos en el mercado libre, justamente para absorber los pesos que se emitan sin que esté claro que la demanda es lo que está empujando. Entonces, en el corto plazo lo que vamos a asistir es a un gobierno dedicado permanentemente a la reducción en la tasa de inflación. Y ahí están apuntados todos los cañones. Bien, voy a incorporar también a esta conversación a nuestro analista político, Fernando González. Fer, por favor. ¿Cómo no? Sí, ¿qué tal, José Luis? Hola Fer, Preguntarte ¿qué tal? Muy buen día. muy bien, ¿cómo estás analizando vos esta suerte de desconfianza del mercado en el programa económico del gobierno? Es decir, lo que es la baja de los bonos, el riesgo país alto y los dólares financieros todavía que no terminan de ubicarse a la medida a Ujú. la que quisiera el ministro de Economía, Caputo. Bueno, yo no hablaría de una desconfianza generalizada en el programa de gobierno, si no estaríamos viendo una crisis, la inflación se ha reducido drásticamente, la recuperación económica comenzó desde el 10º subsuelo, por eso va a tardar en percibirse. Pero hablemos específicamente del mercado de cambios y del riesgo país. Sí, ahí tenemos una dificultad. La dificultad es que el mercado desconfía de la sostenibilidad de la deuda argentina y también de cómo se va a solucionar el problema de la brecha cambiaria. Ahí la respuesta nuestra como gobierno fue, en el caso de la deuda, acá tienen los dólares para el vencimiento de intereses de enero del año que viene por 1.500 millones de dólares. Estamos a la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con dinero cash para poder terminar con el cepo rápidamente y eso permitiría, si hubiera un acuerdo con el fondo y terminar con el cepo más rápido de lo que ya se está terminando, porque todos los días están saliendo medidas del Banco Central que indican una finalización de a poco del cepo, pero se podría salir más rápido y evitar que hubiera un salto cambiario que ponga en peligro el principal objetivo del gobierno en esta etapa, que es bajar la inflación. Lucrecia Terovich, por favor. Hola José Luis, ¿cómo estás? Ahí ¿Qué mencionabas tal? Buen día, Lucrecia, buen día. ¿cómo estás? Mencionabas dos problemas, uno de ellos es la brecha. ¿Cómo ves dentro de las posibilidades que tiene el gobierno para solucionarlo? ¿Ves una aceleración del crawling peg, las microdevaluaciones al 2% en el marco de unas nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional?
o una devaluación brusca. Y la segunda pregunta tiene que ver con la promesa de baja del impuesto país, porque el gobierno todavía no cumplió con esa baja. Bueno, respecto de la primera, te diría el gobierno está decidido a mantener la devaluación del 2%, o sea, el crawling de 2% mensual. La eliminación de la brecha cambiaria va a venir por una suma de baja de los dólares libres más una suba del dólar oficial un poco más pronunciada. El día que tengamos 10.000 a 15.000 millones de dólares más, eso podría venir con un acuerdo con el fondo o mucho más lento si no hay un acuerdo con el fondo a través del proceso de remonetización. Con respecto a la segunda parte, el riesgo país, el impuesto país. El impuesto país fue creado por ley a fines de 2019 cuando Alberto Fernández logró la sanción del Congreso de su ley de emergencia económica. Ahí se crea el impuesto país y el impuesto país se creó ese diciembre de 2019 por 5 años. O sea que ese impuesto por ley vence en diciembre de 2024. La gran novedad, yo diría, es que por primera vez en décadas un gobierno va a cumplir con lo que dice un proyecto o una ley que un impuesto termina en tal fecha. Todo lo contrario de lo que ha ocurrido históricamente, el gobierno lo que ha anunciado categóricamente que no va a empujar una renovación del impuesto país a partir de que este impuesto muera en diciembre de 2024. Lo que ha dicho el ministro Caputo, además, es que tal vez habría que esperar una baja de la alícuota del impuesto país de 17,5 a 7,5 de septiembre a diciembre. Pero en diciembre, independientemente de que la alícuota sea 17,5 o 7,5, a partir de enero del año que viene va a ser cero y desaparece el impuesto país. Algo histórico, te diría, ¿no? Porque casi todos los gobiernos se han encargado de subir impuestos más que de bajarlos. José, Bueno, pero es el porcentaje sí, perdón. que se subió. La primera conferencia de prensa de Caputo. Caputo subió el impuesto país y bien asumió. Sí, bueno, pero a ver, más que subirlo. Lo que hizo Caputo apenas llegó fue extenderlo a algunos bienes que no estaban grabados con la alícuota 17,5, que sí era la alícuota de prácticamente el grueso del periodo. Arrancó con 30% para algunos productos en diciembre de 2019. No, eso no se va a reeditar a partir del 1 de enero. José Luis, gracias por tu tiempo y este contacto. Un placer, muy buenos días. Gran Chao, saludo hasta a luego. todos. El diputado José Luis Espert.